Bienvenidos a mi canal en donde el misterio, suspense y terror se hacen presentes. El día de hoy les traigo historias de carreteras muy tenebrosas, debido a la hora en las que pasaron y a los hechos a los que se enfrentaron las personas que los llegaron a contar. Sin más que decir, empezamos. Al pasar el tiempo me volví camionero, igual que mi papá. Nunca me pasó nada extraño, ni tampoco algún tipo de accidente. Llevé a mucha gente en mi cabina, del cual aprendí varias cosas. También me contaban historias sobre carreteras por las que solía pasar en ocasiones. Pero a mí no me pasó nada, hasta un cierto día, que lo puedo recordar como si hubiera pasado ayer. Cuando esto sucedió, empezaba a vivir en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Tripulaba un Kenworth con el remolque lleno del producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a la laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegando al punto de descarga, había un retén militar, en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Afortunadamente pasamos rápido. Es así como un soldado revisó mis documentos y continué. Recorrí unos 6 kilómetros y vi algo a lo lejos, por la orilla de la carretera. Como era de noche, puse las luces altas y me di cuenta que era una mujer con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado, además de tener una chaqueta de mezclilla. Lo que se me hizo extraño es que me pareció verla de pie, a la orilla de la carretera, sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí temor y nervios porque cuando se veía gente así, corrías el riesgo que se aventaran a las ruedas del camión, por lo cual empecé a hacer cambios en las luces, como señal de advertencia, y disminuí la velocidad. Al momento de pasar, vi que estaba de espaldas y me pareció extraño, ya que antes la había visto mirando hacia el frente. Seguí conduciendo y pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Creo que algo que me arrepentiré toda mi vida fue pensar que quizás necesitaba ayuda. Así que me estacioné más adelante, me bajé del carro y corrí hacia la joven. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada. Al acercarme, le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro. Y en un instante lo que debía ser el rostro de una joven bonita resultó ser nada, un enorme hueco que se podía ver en el medio de aquella cabeza, algo oscuro e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió de una manera tal que me hice para atrás, intentando alejarme de esa horrible visión. Me caí de sentaderas en el pavimento, mientras veía aquella cosa con su rostro apuntándome fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso y al incorporarme, corrí lo más rápido que pude. Pareciera que el corazón se me salía. Me subí al carro y conduje, no quise voltear a ver por nada del mundo. Cuando por fin llegué a la laguna, lugar donde tenía que dejar la mercancía, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando. Me sentía horrible e incluso estaba temblando. La verdad es que nadie me dio razón convincente para que pudiera parecer eso. No quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía tuve que regresar a la compañía. Por muchos días tuve pesadillas. No podía estar bien cuando conducía por las largas carreteras. Pensaba que iba a aparecer sentada al lado mío, o en el retrovisor iba a aparecer. Días después tuve que volver a entregar la mercancía por el mismo camino. Asimismo pasé por el retén y cuando el soldado revisaba el camión, me dijo por dónde iba, a lo que le contesté a la laguna y dijo que tuviera cuidado, ya que por esa carretera habían pasado
cosas inexplicables. Arranqué y me fui manejando rápidamente. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto a la joven, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba, cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque la cabeza agujerada de la joven. Al verla, di un leve volantazo que casi me saca del camión. Volví a ver y ya no estaba. Al llegar a la laguna, de nuevo estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía ni siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de ese día, renuncié a la compañía para la que trabajaba. Esto le ocurrió a mi abuelo en los años 70, cuando era camionero. En uno de esos años lo mandaron a llevar una carga pesada. Le dijeron que trate de llegar en la mañana. Después de unos 10 minutos de ir conduciendo, se percató que el camión estaba fallando. Los frenos no le respondían como debía. Mi abuelo tenía la opción de regresar y decirle que le cambien de camión, pero si lo hacía, el jefe se enojaría, porque tendría que pasar toda la carga al otro camión, y esto le tomaría un buen tiempo. Al final, para no tener problemas, decidió seguir. Después de varias horas de conducir, al ver una bajada muy peligrosa, mi abuelo se asustó, como nunca lo había hecho, porque se dio cuenta que el freno del camión no le respondía, al punto que estaba por caer al abismo. No sabía cómo lo hizo, que pudo controlar la bajada del camión, y para no poner en riesgo su vida, decidió buscar un lugar plano y detener el camión, hasta que pase otro camionero y le pida ayuda. Después de conducir por más de media hora, desde lo lejos ve que hay un camino plano, así que se dirige al lugar. Mi abuelo cuenta que se quedó esperando por más de una hora que pase un camionero, pero por alguna extraña razón nadie pasaba. Todo estaba en silencio. Al momento que se cansó de esperar, decidió seguir su camino, pero para su mala suerte el camión no prendía. Al final, no le quedó de otra que esperar que pase algún conductor para que le pida ayuda. De tanto esperar, se quedó dormido, hasta que de pronto escuchó un ruido que lo hace despertar al instante. Pensando que alguien estaba cerca, enseguida salió del camión y habló en voz alta, diciendo que necesitaba ayuda. Pero por más que hablaba, nadie le respondía. Solo escuchaba un ruido que provenía de la parte más oscura. Al momento que mi abuelo iba a ir detrás del ruido, dice que alguien le dijo que no lo haga, que se quede dentro del camión, y él hizo caso. Es así como empezó a escuchar unos lamentos que provenían del lugar a donde iba a ir. Los lamentos se hacían cada vez más fuerte, tanto que mi abuelo se asustó más que nunca. En su camión se quedó quieto, sin hacer ningún ruido. Después de unos minutos empiezan a tocar la puerta del camión y los lamentos se escuchaban cada vez más fuerte. Mi abuelo, para armarse de valor, empieza a decir lisuras, diciendo todo lo que se le ocurra para que lo dejen en paz. Pero nada de esto servía. Al momento que mi abuelo se dio cuenta que estaban por abrir la puerta del camión, entró en lloro, se puso a rezar, diciendo que lo ayuden con este problema. Mi abuelo cuenta que no sabe qué pasó o a qué se debió, pero desde que empezó a rezar, misteriosamente los lamentos se dejaron de escuchar y la puerta del camión se quedó tranquila. En ese momento no sabe qué le da por intentar de prender el camión y se da con la sorpresa que el camión volvía a funcionar, y con esto, para su buena suerte, regresó a la carretera y siguió con su viaje. Cuando mi abuelo estuvo de regreso,
Por la mañana, al pasar por el lugar donde se detuvo a descansar, se da con la sorpresa que en ese lugar habían varias cruces. Allí comprendió todo lo que había pasado. Las almas de las cruces no le gustó que mi abuelo se quede a descansar encima de sus tumbas. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Me encontraba viajando hacia California. Justo antes de llegar a la zona residencial, disminuí la velocidad a aproximadamente hasta los 40 kilómetros por hora, cuando apareció un hombre de la nada, una figura anormalmente alta, con una gabardina negra y un sombrero, apareció de pie en mitad de la carretera. Debía medir unos 2 metros de altura. Mi amigo y yo lo miramos y ni siquiera se inmutó cuando pasamos a su lado. Los dos nos miramos con los ojos muy abiertos y gritamos: ¿Viste eso? ¿Qué fue eso? Juro, se nos puso la piel de gallina. Los dos estábamos en una especie de shock. No pude dejar de pensar en ello durante un par de días. Se cuenta que en una carretera del término municipal de Paiporta, en Valencia, ocurren hechos sobrenaturales y que ya son más de 10 personas las que han muerto en este punto. Los hechos se remontan a unos cuantos años atrás, en los que el señor Ruiz, vecino de la zona y residente en una urbanización de chalets de la misma, conducía de regreso a casa, en la cual textualmente dijo: ese día había mucha niebla, por lo que conducía con precaución y a una velocidad moderada. Debido a la escasa visibilidad, tuve que frenar bruscamente y de repente apareció ante mí un cruce en la carretera que jamás había visto, pues llevaba viviendo allí desde hace más de 10 años y circulaba por esa carretera al menos 3 veces al día. Seguí de camino a casa, totalmente extrañado por lo sucedido, dudando sobre si lo que había visto era real o no, aunque prácticamente seguro de haber visto ahí un camino que desconocía. Al día siguiente volví por el mismo camino de siempre para ir a trabajar, y al pasar por el punto me di cuenta de que allí lo único que había era un terraplén de 4 metros de caída. Si no hubiese conocido la carretera y hubiese tomado ese misterioso camino que se cruzó en mi trayectoria, me hubiera despeñado y habría sufrido un accidente que podría haber acabado con mi vida. La siguiente historia ocurrió en la carretera M6. Un guardia de seguridad que vigilaba las cámaras a lo largo de la carretera vio un grupo de niños que jugaba cerca de ella. Esta escena no solo le pareció extraña porque ya era entrada la noche, sino por la ropa que los niños llevaban puesta. Se dice que no era de la época actual, más bien parecían vestimentas de hace muchos años. Al ir a investigar la situación, el guardia de seguridad descubrió que los niños se habían ido y no había rastro de que alguien hubiese estado allí, por lo menos en los últimos días. El suelo estaba lleno de barro y no había huellas en absoluto sobre el mismo, lo que naturalmente causó en el guardia que se asustara por lo que había visto. No fue solo el guardia de seguridad que experimentó aquel suceso. Muy cerca de la carretera se alojaban unos obreros en un lugar de trabajo. Durante la noche también se podía escuchar a los niños cantando en la oscuridad de aquel lugar. Esto se hace más aterrador cuando de antemano se sabe que no hay niños alrededor. Esta historia también ocurrió en la carretera M6. Muchos conductores afirman haber visto una mujer vestida de novia a un lado de la calzada, donde años atrás una chica fue asesinada cuando iba camino al altar.
En esta misma carretera, varios testigos han revelado que han recogido a un hombre haciendo autostops y que tras contarle cómo pueden solucionar los problemas del mundo, el hombre desaparece como por arte de magia. Debo mencionarles que esta carretera tiene ya 2000 años de existencia, por lo cual se cuentan muchas historias. Gracias, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse para más contenido y díganme, ¿quisieran pasar por la carretera M6?